La esposa dio a luz y el marido pidió el divorcio, pero lo que ella hizo dejó a todos sin palabras. El silencio del hospital era interrumpido únicamente por el llanto suave de Daniel, que descansaba sobre el pecho de Camila como si fuera lo único real en un mundo que parecía tambalearse. Sus pequeños puños se cerraban y abrían con la inocencia de quien acaba de llegar a la vida, ajeno a la tormenta que se avecinaba en esa habitación de paredes blancas y olor a desinfectante. Camila Navarro, de 32 años, tenía los ojos hinchados por el cansancio y las mejillas sonrosadas por el esfuerzo del parto. Los puntos de la cesárea tiraban cada vez que intentaba moverse, pero nada de eso importaba mientras sostenía a su hijo. Durante 9 meses había imaginado este momento, Manuel entrando con flores, besándola en la frente, susurrándole al oído que estaba orgulloso de ella, que habían creado algo hermoso juntos. Pero cuando la puerta se abrió, no había flores. Manuel Navarro apareció en el umbral con un traje impecable de color gris oscuro, el mismo que usaba para cerrar negocios importantes en su empresa inmobiliaria. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás contrastaba con la expresión tensa de su rostro. En sus manos no llevaba regalos ni globos de colores. Llevaba un sobre manila. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, pero su voz sonaba hueca, como si fuera una formalidad que debía cumplir antes de llegar al verdadero motivo de su visita. «Cansada pero feliz», respondió Camila ajustando la mantita azul que envolvía a Daniel. «¿No es precioso? Tiene tus ojos, Manuel. Míralo bien». Pero Manuel no se acercó. Se quedó parado junto a la ventana, contemplando el paisaje de Barcelona que se extendía bajo el cielo gris de febrero. Sus dedos tamborileaban sobre el sobre que sostenía, y Camila notó que evitaba mirarla directamente. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, y esas 4 palabras cayeron sobre la habitación como piedras en un estanque silencioso. Camila sintió que algo se contraía en su estómago, más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera experimentado durante el parto. Daniel se removió inquieto en sus brazos como si percibiera la tensión que comenzaba a llenar el aire. «Ahora», susurró ella, «acabo de dar a luz, Manuel. ¿No puede esperar?». Él se giró entonces, y por primera vez desde que había entrado, la miró a los ojos. Pero no era la mirada de un hombre enamorado contemplando a la madre de su hijo. Era la mirada fría y calculadora de quien está a punto de cerrar un trato desagradable pero necesario. «No quiero mentirte ni mentir a nuestro hijo», dijo, y cada palabra salía de su boca como si la hubiera ensayado frente al espejo. «Me he enamorado de otra mujer». El mundo se detuvo. Daniel dejó de moverse. Los ruidos del hospital se desvanecieron. Hasta el aire pareció espesarse alrededor de Camila, que sentía como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. «¿Qué has dicho?», logró articular, aunque su voz apenas era un hilo. Manuel dejó el sobre la mesita auxiliar junto a la jarra de agua que aún no había tocado. «Se llama Laura. Va a mudarse a nuestra casa la próxima semana». Camila apretó instintivamente a Daniel contra su pecho, como si necesitara protegerlo de las palabras venenosas que llenaban la habitación. El bebé comenzó a llorar, un llanto agudo que parecía protestar por la crueldad del momento. «Estás bromeando», murmuró ella, pero sabía que no era así. Conocía esa expresión en el rostro de Manuel. Era la misma que ponía cuando había tomado una decisión irrevocable en los negocios. «Los papeles están en el sobre. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana para arreglar los detalles de la custodia y la manutención». Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Camila, mezclándose con el sudor frío que le había brotado en la frente. Sus labios temblaban mientras intentaba encontrar palabras, pero ninguna parecía suficiente para la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¿Cómo puedes hacerme esto ahora?», logró preguntar. «¿En este momento?». Manuel se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. «Es mejor así, Camila», limpio y honesto. Y entonces se fue. Camila se quedó sola con Daniel, que seguía llorando como si comprendiera que su mundo se había roto antes de que pudiera siquiera conocerlo. Ella lo meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo que también se decía a sí misma, mientras sus ojos se posaban en el sobre manila que la esperaba sobre la mesa como una sentencia de muerte. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra la ventana del hospital, y Camila supo que nada volvería a ser igual.
¿Qué harías si el hombre que amas te abandona en el momento más vulnerable de tu vida, cuando aún tienes las heridas del parto abiertas, y tu hijo, recién nacido en brazos? Los papeles del divorcio seguían sin abrir sobre la mesita del hospital cuando la enfermera entró para el chequeo nocturno. Camila no había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro impasible de Manuel, pronunciando esas palabras que habían destrozado su mundo en segundos. «¿Cómo se encuentra, señora Navarro?», preguntó la enfermera, una mujer mayor de sonrisa cálida que llevaba el cabello recogido en un moño perfecto. «Bien», mintió Camila, ajustando la manta alrededor de Daniel, que dormía plácidamente ajeno al caos emocional de su madre. La enfermera revisó los signos vitales y frunció el ceño al ver la presión arterial elevada. ¿Ha estado nerviosa? Su cuerpo necesita descansar para recuperarse de la cesárea. Camila asintió sin decir nada. ¿Cómo explicarle que su marido acababa de destruir su familia cuando su hijo tenía apenas 18 horas de vida? ¿Su esposo volverá esta noche?, continuó la enfermera mientras anotaba en la historia clínica. Es importante que tenga apoyo durante estos primeros días. La pregunta fue como una bofetada. Camila sintió que las lágrimas volvían a amenazar con salir, pero las contuvo mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No creo que venga. La enfermera la miró con compasión, como si hubiera visto esa expresión demasiadas veces en otras madres primerizas. Bueno, los hombres a veces se asustan con la responsabilidad. Dale tiempo, querida. Todo se arreglará. Después de que la mujer se marchó, Camila tomó finalmente el sobre manila con manos temblorosas. Sus dedos lucharon con el cierre mientras Daniel se removía ligeramente en la cuna de plástico transparente junto a su cama. Los documentos eran fríos y técnicos, llenos de términos legales que convertían 9 años de matrimonio en números y cláusulas. Pero fue una línea específica la que la golpeó como un martillo. El demandante solicita la custodia compartida del menor y establece que los bienes matrimoniales serán divididos equitativamente. Equitativamente. Manuel había planificado todo esto mientras ella cargaba a su hijo durante 9 meses. Mientras sufría náuseas matutinas, mientras sus pies se hinchaban, mientras no podía dormir porque Daniel pateaba sus costillas por las noches. Él había estado enamorándose de otra mujer y calculando cómo deshacerse de su esposa de la manera más limpia posible. El teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su hermana Elena, desde Valencia. «¿Cómo está mi sobrino? Manuel está muy emocionado. Envía fotos». Camila miró la pantalla durante largos minutos sin saber qué responder. ¿Cómo contarle a su familia que su matrimonio había terminado antes de que Daniel cumpliera su primer día de vida? ¿Cómo explicar que el hombre en quien había confiado su futuro la había desechado como si fuera un contrato comercial que ya no le convenía? Escribió y borró varios mensajes antes de decidir que no era el momento. Apagó el teléfono. Durante las siguientes horas, Camila alimentó a Daniel. Lo cambió. Lo calmó cuando lloraba, pero todo lo hacía como si estuviera viendo a otra persona desde fuera de su propio cuerpo. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, mientras su mente procesaba lentamente la magnitud de su nueva realidad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del hospital, tomó una decisión. Llamó a Elena. «Camila, ¿cómo estás, hermana? ¿Ya nació el bebé?» «Elena». La voz se le quebró antes de poder continuar. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿El niño está bien? Daniel está perfecto. Pero Manuel se ha ido». El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. «¿Cómo que se ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿Se ha enamorado de otra? Me pidió el divorcio ayer en el hospital. Dijo que ella se mudará a nuestra casa». Elena soltó una palabrota en valenciano que habría hecho sonrojar a un marinero. «Ese hijo de... ¿En el hospital? ¿Después del parto?» «Ya tenía los papeles preparados, Elena. Todo estaba planeado. Escúchame bien, Camila Navarro. Vas a salir de ahí y vas a venir a casa. Ahora mismo. Mamá y yo iremos a recogerte. No puedo. Los médicos dijeron que... Los médicos pueden irse al infierno. Mi hermana no va a quedarse sola en un hospital después de lo que ese cabrón le ha hecho». Por primera vez desde que Manuel había salido de la habitación, Camila sintió algo parecido al alivio. Elena siempre había sido la fuerte de las dos, la que luchaba por lo que creía justo. «¿Estás segura?» «¿Que si estoy segura?»
Camila, ese hombre acaba de cometer el error más grande de su miserable vida, y cuando termine contigo, se va a arrepentir de haber nacido. Después de colgar, Camila miró a Daniel, que la observaba con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de Manuel. Pero en lugar de dolor, por primera vez sintió algo más, una chispa diminuta pero firme de algo que se parecía mucho a la determinación. No te preocupes, mi amor, le susurró al bebé. Tu mamá va a estar bien. Y tú también. Afuera, Barcelona despertaba con el ruido del tráfico matutino, pero dentro de esa habitación de hospital, algo había cambiado. Camila ya no era solo la mujer abandonada que lloraba en silencio. Era una madre. Y las madres luchan. El viaje desde Barcelona hasta Valencia se sintió como un exilio. Camila iba en el asiento trasero del coche de Elena, sosteniendo a Daniel contra su pecho, mientras observaba cómo se alejaban los rascacielos y se acercaban los naranjos que bordeaban la autopista. Cada kilómetro que dejaban atrás era un paso más lejos de la vida que había construido con Manuel, pero también un paso más cerca de casa. Elena conducía en silencio, lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor cada pocos minutos. Su madre, Carmen, había insistido en acompañarlas y no había parado de murmurar oraciones y maldiciones en valenciano durante todo el trayecto. Ese hombre no tiene alma, decía por 10ª vez. Abandonar a una mujer que acaba de parir. ¿Qué clase de bestia hace eso? Mamá, por favor, susurró Camila. Daniel puede oírte. Y que se entere desde pequeño de la clase de padre que tiene, replicó Carmen, girándose en el asiento delantero con los ojos encendidos de indignación. Ese niño tiene que saber que los hombres de verdad no abandonan a sus familias. Cuando llegaron a la casa familiar en el barrio de Ruzafa, Camila sintió que se quebraba por dentro. La pequeña vivienda de 2 plantas, con sus azulejos tradicionales y el jardín lleno de macetas de geranios, representaba todo lo que había dejado atrás cuando se casó con Manuel. La sencillez, la calidez, el amor incondicional. Elena había preparado la antigua habitación de Camila con una cuna prestada y había llenado el armario con ropa de bebé que había comprado esa misma mañana. No es gran cosa, dijo, sonrojándose ligeramente, pero Daniel necesitará cosas propias. Camila abrazó a su hermana menor, sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola en el mundo. Durante la primera semana, vivió como en una burbuja. Se levantaba cada 3 horas para alimentar a Daniel, dormía cuando él dormía, y pasaba el resto del tiempo sentada en el pequeño balcón trasero, mirando cómo su madre regaba las plantas mientras susurraba consejos a las flores como si fueran confidentes. Las plantas, como las mujeres, necesitan tiempo para florecer después de una tormenta, le había dicho Carmen una tarde, sin mirarla directamente. Pero el miércoles de la segunda semana, la burbuja se rompió. El teléfono móvil que había mantenido apagado vibró con insistencia sobre la mesita de noche. Era un número desconocido de Barcelona. Señora Navarro, soy Joaquín Mendoza, el abogado del señor Manuel Navarro. La voz era profesional, fría, eficiente. Exactamente el tipo de persona que Manuel contrataría para hacer su trabajo sucio. ¿Qué quiere?, preguntó Camila, sintiendo que se le tensaban todos los músculos del cuerpo. Mi cliente desea establecer un régimen de visitas para su hijo. También necesitamos que firme algunos documentos relacionados con la venta de la vivienda conyugal. ¿Venta? La casa de Sarriá se pondrá en el mercado la próxima semana. Los beneficios se dividirán según lo estipulado en el acuerdo prematrimonial. Camila sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. La casa donde había soñado criar a Daniel, donde había pintado el cuarto del bebé de amarillo suave porque quería que fuera una sorpresa, donde había plantado el pequeño limonero en el jardín pensando que su hijo jugaría bajo su sombra algún día. No firmé ningún acuerdo prematrimonial, logró decir. Según nuestros registros, sí lo hizo. En 2018, antes de la boda. Si necesita revisar una copia, eso es mentira. Señora Navarro, le sugiero que contrate a su propio abogado. Mi cliente está siendo más que generoso con los términos del divorcio, considerando las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, su historial de inestabilidad emocional podría complicar el tema de la custodia. Camila colgó el teléfono con las manos temblorosas. ¿Inestabilidad emocional? ¿Cómo se atrevía Manuel a pintar esa narrativa cuando él era quien había destruido su matrimonio? Elena,
que había escuchado parte de la conversación desde la puerta, entró en la habitación con expresión decidida. ¿Qué ha dicho ese hijo de perra? Dice que firmé un acuerdo prematrimonial, que van a vender la casa, que tengo problemas emocionales. Eso es mentira y lo sabes. Pero, ¿y si no lo es, Elena? ¿Y si tiene documentos falsos? ¿Y si me quita a Daniel? Elena se sentó en la cama y tomó las manos de su hermana entre las suyas. Camila, mírame. Ese hombre te ha estado manipulando durante años. Te convenció de que dejases tu trabajo en la revista, te aisló de tus amigos, te hizo creer que eras frágil y dependiente. Pero ya no estás sola. No tengo dinero para un abogado. No tengo trabajo. No tengo nada. Tienes a tu familia. Y tienes algo que Manuel nunca tuvo. Integridad. Esa noche, mientras Daniel dormía en la cuna junto a su cama, Camila no pudo conciliar el sueño. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza como una amenaza constante. Manuel no solo la había abandonado, ahora quería borrar cualquier rastro de que ella hubiera existido en su vida. Pero mientras observaba el rostro peaceful de su hijo, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, algo se endureció dentro de su pecho. Una determinación fría y calculada que no sabía que poseía. Manuel creía que la conocía, creía que era la misma mujer sumisa que había moldeado durante años de marriage. Pero se equivocaba. La mujer que había dado a luz a Daniel ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo. El primer encuentro con Laura Molina ocurrió por casualidad, pero se grabó en la memoria de Camila como si hubiera sido planeado por el destino. Camila había llevado a Daniel a su primera revisión pediátrica en una clínica privada de Valencia. Elena insistió en acompañarla, preocupada por el estado emocional de su hermana, que parecía más frágil cada día que pasaba. Habían salido del consulta con buenas noticias. Daniel estaba sano y creciendo perfectamente. ¿Ves? Es un niño fuerte, como su madre, había dicho Elena mientras caminaban por el elegante vestíbulo de mármol de la clínica. Fue entonces cuando Camila la vio. Laura Molina estaba sentada en la zona de espera, hojeando una revista de moda con movimientos estudiados, como si supiera que alguien la observaba. Llevaba un vestido blanco entallado que marcaba su figura perfecta, zapatos de tacón que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la casa familiar, y el cabello rubio cayéndole en ondas perfectas sobre los hombros. Pero no era su apariencia lo que hizo que Camila se detuviera en seco. Era la facilidad con la que sonreía al teléfono, la ligereza de su risa, la forma en que se tocaba el cabello como si el mundo fuera su escenario personal. «Es ella», susurró Camila, sintiendo que se le secaba la boca. «¿Quién?». Elena siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Esa Barbie oxigenada? Laura estaba hablando por teléfono con voz cantarina, lo suficientemente alta como para que las demás personas del vestíbulo pudieran escucharla. «Mi amor, ya he terminado con la consulta estética». Sí, la doctora dice que el tratamiento de rejuvenecimiento va perfecto. No, no te preocupes. Estaré en casa antes de que llegues del trabajo. Casa. Nuestra casa, pensó Camila con una punzada de dolor en el estómago. ¿Te imaginas? Con 35 años ya necesito Botox. Pero bueno, hay que mantenerse joven para el marido, ¿verdad? Continuó Laura riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. Elena apretó el brazo de Camila. Vámonos de aquí. Pero Camila no se movió. Estaba fascinada por la desenvoltura de esa mujer, por la forma en que hablaba de mantenerse joven para el marido, como si fuera lo más natural del mundo, como si no supiera que ese marido tenía un hijo de 3 semanas que acababa de abandonar. Laura colgó el teléfono y se dirigió al mostrador de recepción, contoneando las caderas con una confianza que a Camila le resultó obscena. «Disculpe, ¿podría cambiar mi próxima cita? Es que mi pareja y yo nos vamos de fin de semana romántico a Mallorca y...». El mundo se detuvo para Camila. Mallorca, el lugar donde ella y Manuel habían pasado su luna de miel 6 años atrás. El sitio donde él le había prometido que construirían una familia hermosa, donde habían bromeado sobre los nombres que le pondrían a sus futuros hijos. «Por supuesto, señorita Molina. ¿Le viene bien el martes que viene?» «Perfecto. Es usted un amor». Laura se giró para marcharse y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Camila esperaba ver algo en esos ojos verdes. Culpa, vergüenza, al menos reconocimiento de que estaba destruyendo una familia. Pero lo único que vio fue indiferencia. Laura la miró como miraría a cualquier extraña en un lugar público, sin interés real,
y siguió caminando hacia la salida. Pero justo antes de llegar a la puerta, Laura se detuvo. Se giró ligeramente, como si hubiera recordado algo, y miró de nuevo hacia donde estaba Camila con Daniel en brazos. Una sonrisa pequeña y cruel se dibujó en sus labios perfectamente maquillados. Sabía exactamente quién era Camila. «Vamos», murmuró Elena, tirando del brazo de su hermana. «Vámonos ahora mismo». En el coche de vuelta a casa, Camila no dijo ni una palabra. Elena conducía nerviosa, lanzando miradas preocupadas hacia el asiento trasero donde su hermana sostenía a Daniel con una expresión que no sabía cómo interpretar. «Camila, di algo. Me estás asustando. Es muy guapa», dijo finalmente Camila, con una voz extrañamente calmada. «¿Perdón?» «Laura, es muy guapa, y joven, y ligera». «Camila, ¿sabes qué es lo peor, Elena? Que no se avergüenza, ni siquiera un poco. Habla de su marido como si yo nunca hubiera existido, como si Daniel nunca hubiera existido». Elena aparcó el coche en el arcén de la carretera y se giró para mirar a su hermana. «Esa mujer es una zorra sin escrúpulos que se ha metido en un matrimonio. Pero tú no tienes que rebajarte a su nivel». Camila acarició la mejilla de Daniel, que dormía plácidamente ajeno al tormento de su madre. «¿Sabes qué me ha dicho con esa sonrisa, Elena? Sin palabras, pero me lo ha dicho claramente. Gané yo. Tu marido me eligió a mí. Tu vida ahora es mía». «Eso no es verdad». «¿No? Está viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, usando mi lavadora, comiendo en mi mesa. Va a viajar a Mallorca, al mismo hotel donde Manuel y yo pasamos nuestra luna de miel. ¿En qué parte de eso no ha ganado?» Elena no supo qué responder porque en el fondo sabía que su hermana tenía razón. Esa noche, Camila se quedó despierta hasta muy tarde investigando en Internet. Buscó el perfil de Laura en redes sociales y encontró exactamente lo que esperaba. Una mujer obsesionada con su imagen, con cientos de fotos posando en espejos, frases motivacionales sobre seguir tus sueños y el amor verdadero. En una de sus publicaciones más recientes había escrito: «La vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que mereces. Si algo está destinado para ti, llegará, sin importar cuántas puertas tengas que atravesar». Los comentarios estaban llenos de corazones y felicitaciones de amigas que la animaban por su valentía y su nueva felicidad. Camila cerró el portátil con una sonrisa fría. Laura Molina creía que había ganado. Creía que Manuel era un premio que había conquistado con su belleza y su juventud, pero no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. La llamada de Sofía llegó un jueves por la mañana, cuando Camila estaba dando el pecho a Daniel en el pequeño balcón trasero de la casa familiar. Su amiga fotógrafa tenía esa voz entusiasta que siempre había usado cuando tenía una idea que consideraba genial. «Camila, cariño, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tengo una propuesta que puede ayudarte». «Sofía, no estoy de humor para...». «Escúchame, estoy trabajando en un proyecto fotográfico sobre maternidad real. No esas fotos perfectas de revistas, sino la maternidad verdadera, cruda, hermosa, las madres que están luchando, que están encontrando su fuerza, y pensé en ti». Camila cambió a Daniel de posición, sintiendo la familiar punzada de los puntos de la cesárea que aún no habían sanado completamente. «No me siento particularmente fuerte en este momento, pero lo eres. Te conozco desde la universidad, Camila. Recuerdo a la chica que escribía artículos que hacían llorar a todo el mundo en la revista de estudiantes, la que defendía a los compañeros cuando los profesores los humillaban. Esa fortaleza sigue ahí. Esa chica ya no existe». «Mentira. Esa chica acaba de convertirse en madre en las circunstancias más horribles posibles y sigue adelante. Eso no es debilidad, es heroísmo». Camila guardó silencio, observando cómo Daniel se aferraba a su dedo índice con esos puñitos tan pequeños que parecían querer agarrarse a la vida misma. «Sería solo para ti», continuó Sofía. «Fotos íntimas, poderosas. Un regalo de autodescubrimiento. Sin publicar nada sin tu permiso. Solo tú, Daniel, y la cámara. No me siento hermosa, Sofía». «Camila, la belleza no tiene nada que ver con el maquillaje o los vestidos bonitos. Tiene que ver con la verdad. Y tu verdad en este momento es la de una mujer que ha sido traicionada pero que sigue luchando por su hijo. Eso es lo más hermoso que existe.
Esa tarde Elena cuidó de Daniel mientras Camila se duchaba por primera vez en días con verdadera atención. Se miró en el espejo del baño de su infancia, viendo las ojeras profundas, el cabello sin brillo, el cuerpo que aún llevaba las marcas del embarazo y el parto, pero por primera vez en semanas, no apartó la mirada con disgusto. Sofía llegó a las 5 de la tarde con su equipo portátil y esa sonrisa cálida que había conquistado a medio campus universitario. Era una mujer menuda, de cabello rizado y ojos vivaces, que había convertido su pasión por capturar momentos genuinos en una carrera exitosa. ¿Cómo te sientes?, le preguntó mientras preparaba las luces en la habitación de Camila. Nerviosa, vulnerable. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito. Las primeras fotos fueron tímidas, casi dolorosas. Camila sostenía a Daniel con torpeza, consciente de cada imperfección de su cuerpo, de cada línea de cansancio en su rostro. Pero gradualmente, mientras Sofía hablaba con voz suave y Daniel se tranquilizaba en sus brazos, algo cambió. «Ahora cuéntame qué sientes cuando lo miras», pidió Sofía, con la cámara lista pero sin disparar todavía. Camila bajó la vista hacia Daniel, que la observaba con esos ojos oscuros tan serios para un bebé de un mes. «Siento que es lo único puro que queda en mi vida. Todo lo demás se ha roto, se ha contaminado, se ha vuelto falso. Pero él es real, es mío de verdad». El flash de la cámara capturó ese momento exacto. ¿Y qué más? Siento que tengo que ser fuerte por él. No por mí, que ya no importo. Por él, para que cuando crezca y pregunte por su padre, yo pueda decirle que su madre nunca se rindió. Clic. ¿Te arrepientes de algo? Camila pensó en Manuel, en Laura, en todos los años que había invertido en un matrimonio que resultó ser una mentira. Me arrepiento de haber sido tan ingenua, de haber creído que el amor era suficiente, de no haber visto las señales. ¿Qué señales? La forma en que Manuel me hacía sentir pequeña. Cómo me convenció de dejar mi trabajo porque una esposa debe cuidar del hogar. Cómo me alejó de mis amigas porque eran una mala influencia. Cómo me hizo creer que sin él no era nada. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero esta vez no las limpió. Las dejó caer libremente mientras abrazaba a Daniel contra su pecho. Pero me equivoqué, continuó, con voz más firme. Soy algo sin él. Soy la madre de este niño. Y eso es más importante que ser la esposa de cualquier hombre. Clic. Sofía siguió fotografiando durante casi 2 horas, capturando momentos de vulnerabilidad, de fuerza, de conexión entre madre e hijo. Camila se olvidó de la cámara, se olvidó de sus inseguridades, se olvidó de todo excepto de esa sensación nueva de estar reconectando consigo misma. «Listo», dijo finalmente Sofía bajando la cámara. «Ha sido increíble, Camila. ¿Puedo ver alguna?» Sofía le mostró algunas fotos en la pantalla de la cámara. Camila se quedó sin aliento. La mujer de las fotografías no era la que se había visto en el espejo esa mañana. Era alguien más fuerte, más digna, más hermosa en su vulnerabilidad honesta. Esa soy yo. Esa eres tú. La verdadera tú. Esa noche, después de que Sofía se marchara, Camila se quedó despierta mirando las fotos que su amiga le había enviado por correo electrónico. En una de ellas, estaba de perfil sosteniendo a Daniel, con la luz del sol de Valencia filtrándose por la ventana e iluminando su rostro mientras miraba a su hijo con una expresión de amor feroz y protector. Era hermosa, pero no de la manera artificial y estudiada de Laura, sino de una forma auténtica, poderosa, real. Por primera vez desde que Manuel la había abandonado, Camila sonrió, y mientras sonreía, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que había estado creciendo silenciosamente desde que vio a Laura en la clínica, desde que leyó sus publicaciones narcisistas en redes sociales, desde que se dio cuenta de que Manuel había elegido lo superficial sobre lo real. Una idea que podría cambiar todo. La oportunidad llegó disfrazada de una llamada equivocada. Camila estaba alimentando a Daniel en la cocina de la casa familiar, cuando su teléfono vibró con un número desconocido de Barcelona. Normalmente no contestaba llamadas extrañas, pero algo la impulsó a responder. «Señora Navarro, soy Blanca Esteves, de Diseños Mediterráneos. ¿Podríamos confirmar la cita de mañana para revisar los últimos detalles de la reforma?» Camila sintió que se le aceleraba el pulso. Esa mujer creía estar hablando con Laura. «Perdone, creo que se ha equivocado de número. ¿No es este el teléfono de la señora que vive en Sarriá?»
La casa de la calle Muntaner. La calle Muntaner. Su antigua dirección. Su casa. No, no soy ella, respondió Camila, pero su mente ya estaba corriendo. ¡Ay, qué despiste! Su marido me dio 2 números, y debo haberlos confundido. Bueno, si por casualidad la conoce, dígale que mañana iremos a las 3 para ultimar los detalles del dormitorio principal, y que lleve las muestras de tejido que eligió. Después de colgar, Camila se quedó inmóvil durante varios minutos, sosteniendo a Daniel mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Manuel estaba reformando la casa. Su casa, el lugar donde había soñado criar a su hijo, donde había plantado el limonero pensando en el futuro que nunca llegó a existir, estaba borrando cualquier rastro de que ella hubiera vivido allí. Esa tarde, cuando Elena regresó del trabajo, encontró a Camila sentada frente al ordenador portátil con una expresión que no había visto desde hacía semanas. Determinación pura. ¿Qué estás haciendo? Investigando, respondió Camila sin levantar la vista de la pantalla. ¿Sabías que Laura publica su vida entera en Instagram? Sus rutinas, sus lugares favoritos, hasta cuándo va al baño prácticamente. Elena se acercó y vio las pantallas abiertas, el perfil de Instagram de Laura, la página web de diseños mediterráneos, varias pestañas con empresas de reformas de Barcelona. Camila, esto no me gusta nada. Mira esto, continuó Camila señalando una publicación reciente de Laura. Último fin de semana de solteros antes de que mi amor y yo tengamos nuestra luna de miel perfecta en Mallorca. No puedo esperar a relajarme en nuestro paraíso. Publicado hace 3 días. ¿Y? Se van este viernes. Vuelven el domingo por la noche. Eso me da 3 días. ¿3 días para qué? Camila cerró el portátil y miró a su hermana con una serenidad que daba más miedo que cualquier grito. Para recordarles quién soy, Elena se sentó en la silla frente a ella. Explícate, y no me mientas. Camila tomó una respiración profunda y por primera vez en semanas, habló con la voz clara y decidida que Elena recordaba de su infancia. Manuel cree que me conoce, cree que soy la mujer sumisa que moldeó durante años. Laura cree que ha ganado algo valioso. Los dos creen que pueden borrarme de la historia como si nunca hubiera existido. Camila, están reformando la casa, Elena. Están pintando encima de los recuerdos de Daniel. Están convirtiendo su cuarto en, no sé, probablemente en un vestidor para ella. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Camila las contuvo. Se van de luna de miel a Mallorca, al mismo hotel donde Manuel me llevó cuando nos casamos. Va a susurrarle las mismas palabras bonitas que me susurró a mí. Va a prometerle el mismo futuro perfecto que me prometió a mí. Y cuando vuelvan, esperan encontrar su nidito de amor completamente renovado. ¿Y qué planeas hacer? Camila sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa dulce. Voy a darles la bienvenida que se merecen. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Camila hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Blanca Esteves, la decoradora. Hola, soy la señora que vive en la calle Muntaner. Creo que mi marido le dio mi número antiguo por error. Sí, exacto. Mire, he estado pensando y me gustaría hacer algunos cambios de última hora en la reforma. ¿Sería posible que viniera el domingo por la mañana en lugar del viernes? Es que queremos que sea una sorpresa perfecta para cuando volvamos de viaje. La segunda llamada fue a un pintor recomendado por la misma decoradora. Buenos días. Necesito un trabajo urgente para este fin de semana. Es en Barcelona, en Sarriá. Un trabajo especial, muy específico. Pago el triple de la tarifa normal si puede mantener la discreción absoluta. La tercera llamada fue la más difícil. Sofía, soy Camila. Necesito pedirte un favor muy grande. Sí, tiene que ver con las fotos que me hiciste. ¿Podrías imprimir una en particular? La del perfil donde estoy con Daniel junto a la ventana. Necesito que sea grande. Muy grande. El viernes por la mañana, mientras Laura publicaba fotos desde el aeropuerto con corazones y emoticonos de avión, Camila preparó la maleta de viaje más importante de su vida. ¿Estás segura de esto? Le preguntó Elena, que había accedido a quedarse con Daniel durante el fin de semana. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. ¿Y si te pillan? No me van a pillar. Conozco esa casa mejor que ellos. Sé dónde están las llaves de repuesto, sé qué vecinos están de viaje. Sé exactamente cuándo no hay nadie en la calle. Elena abrazó a su hermana. Solo, ten cuidado. Y recuerda que Daniel te necesita. Es precisamente por Daniel que tengo que hacer esto. Para que cuando crezca,
sepa que su madre nunca se dejó humillar sin defenderse. Camila besó la frente de su hijo, que dormía plácidamente en brazos de Elena, ajeno a que su madre estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida. Volveré el domingo por la noche, y cuando vuelva, todo habrá cambiado. El tren a Barcelona salía en 1 hora. La venganza, después de décadas de espera, estaba a punto de comenzar. El sábado por la mañana, Barcelona despertó gris y húmedo, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Camila había pasado la noche en un pequeño hostal cerca de la estación de tren, durmiendo apenas 2 horas mientras repasaba mentalmente cada detalle de su plan. A las 9 de la mañana, tomó el metro hacia Sarriá con una maleta pequeña y el corazón latiendo tan fuerte que temía que los demás pasajeros pudieran escucharlo. En su bolso llevaba las llaves de repuesto de la casa, las que Manuel nunca se había molestado en pedirle de vuelta, y una fotografía impresa en tamaño póster que Sofía había preparado con discreción absoluta. La calle Muntaner se veía exactamente igual que siempre, silenciosa, elegante, con sus árboles perfectamente podados y sus casas adosadas de 3 plantas que gritaban prosperidad burguesa. Camila había caminado por esa acera cientos de veces, cargando bolsas de la compra, volviendo del trabajo, soñando con el día en que empujaría un carrito de bebé por esas mismas piedras. Su antigua casa estaba al final de la calle, con la fachada de piedra clara y las contraventanas verdes que ella misma había elegido cuando se mudaron. El jardín delantero lucía descuidado, con las plantas que había cuidado durante años ahora marchitas por la falta de atención. Camila se quedó parada frente a la puerta durante varios minutos, sintiendo el peso de todos los recuerdos que había construido entre esas paredes. La primera vez que Manuel le había llevado las llaves como sorpresa de compromiso. Las noches que había pasado pintando habitaciones, imaginando cómo sería su vida de casada. La mañana en que había hecho el test de embarazo en el baño de arriba y había bajado corriendo para contárselo a Manuel. Todo eso había ocurrido en esta casa. Y todo eso había sido borrado como si nunca hubiera existido. Respiró profundamente y metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió con el mismo chirrido suave de siempre, pero el olor era diferente. Ya no olía a su perfume, a las velas de vainilla que encendía por las noches, a la crema hidratante que se ponía después de ducharse. Ahora olía a pintura fresca, a perfume caro y floral, a una vida que no era la suya. El recibidor había sido completamente transformado. Las paredes, que antes estaban pintadas de un amarillo suave que a ella le recordaba al sol de Valencia, ahora eran de un blanco impoluto y frío. Sus cuadros habían desaparecido, reemplazados por fotografías en blanco y negro de paisajes que no reconocía. Camila subió las escaleras lentamente, tocando la barandilla de madera que había pulido tantas veces. En el primer piso estaba lo que antes había sido su estudio, donde escribía artículos freelance y guardaba todos sus libros. Ahora era un gimnasio privado con máquinas relucientes y espejos que cubrían las paredes. Pero fue al llegar al segundo piso, donde sintió que se le partía el alma. La puerta del que iba a ser el cuarto de Daniel estaba abierta. Camila se asomó y se llevó una mano a la boca para reprimir un grito. La habitación había sido convertida en un vestidor gigantesco. Las paredes, que ella había pintado de amarillo suave pensando en los primeros años de su hijo, ahora eran de un rosa pálido. Donde debería haber estado la cuna que habían comprado juntos, ahora había estanterías llenas de zapatos de tacón. Donde ella había imaginado el cambiador, ahora colgaban decenas de vestidos organizados por colores. En la pared donde había planeado poner las primeras fotos de Daniel, había un espejo de cuerpo entero rodeado de luces, como en los camerinos de las actrices. Camila se sentó en el suelo del que debería haber sido el cuarto de su hijo y lloró en silencio durante 10 minutos. Lloró por los sueños rotos, por las noches en vela imaginando cómo decoraría ese espacio, por todas las veces que había acariciado su barriga embarazada mientras planeaba el futuro en esa habitación. Pero después de esos 10 minutos, se secó las lágrimas. Se levantó del suelo y sacó el teléfono móvil. «¿Raúl? Soy la señora que le llamó el viernes. Sí, ya estoy aquí. ¿Puede venir ahora?» Raúl llegó media hora después. Era un hombre de unos 50 años, con las manos manchadas de pintura y una expresión que sugería que había visto de todo en sus años de oficio.
Camila le había explicado por teléfono que quería hacer un mural sorpresa para cuando su marido volviera de viaje, y él había aceptado el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Bueno, señora, enséñeme qué es lo que quiere que pinte. Camila le entregó varios papeles con textos escritos a mano. Quiero que escriba estas frases exactamente como están aquí, con esta letra del tamaño que le indico en las paredes que le voy a señalar. Raúl leyó los papeles y frunció el ceño. ¿Está segura de esto, señora? Algunas de estas frases son bastante duras. Completamente segura. Y le pago el triple si puede terminar hoy antes de las 6. Durante las siguientes 6 horas, Camila dirigió la transformación más importante de su vida. En la pared del dormitorio principal, justo encima de la cama donde ahora dormían Manuel y Laura, Raúl escribió con letras elegantes y negras: «Me he enamorado de otra persona». En la pared del pasillo, frente al baño: «No quiero mentirte ni mentir a nuestro hijo». En la sala de estar, sobre el sofá nuevo que ella no reconocía: «Ella se mudará a nuestra casa la próxima semana». En la cocina, donde tantas veces había preparado cenas románticas para Manuel: «No quiero hacerte daño, solo estoy siendo honesto». Y finalmente, en el antiguo cuarto de Daniel, ahora convertido en vestidor de Laura, colgó la fotografía que Sofía había impreso, ella misma, de perfil, sosteniendo a Daniel recién nacido, con la luz dorada filtrándose por la ventana, y una expresión de amor maternal tan pura que resultaba imposible mirarla sin emocionarse. Debajo de la fotografía, Raúl escribió la frase más devastadora de todas: «Aquí debería haber crecido nuestro hijo». Cuando terminaron, Camila recorrió la casa una última vez, fotografiando cada pared, cada frase, cada rincón de su venganza silenciosa. «¿Está contenta con el resultado?», le preguntó Raúl mientras recogía sus brochas. Camila sonrió con una serenidad que no había sentido en meses. «Perfecto, exactamente como lo había imaginado». Antes de marcharse, dejó un sobre en la mesa del comedor. Dentro había copias de todas las fotos del parto de Daniel, la ecografía que Manuel nunca quiso enmarcar, y la partida de nacimiento donde él figuraba como padre. En la última página, había escrito a mano: «Para que no olvides quién eres realmente». A las 7 de la tarde, Camila cerró la puerta de su antigua casa por última vez. Manuel y Laura regresarían de Mallorca al día siguiente, esperando encontrar su refugio de amor renovado. En lugar de eso, encontrarían un museo de la culpa que los perseguiría para siempre. El domingo por la noche, Manuel y Laura regresaron de Mallorca con las mejillas bronceadas y esa euforia artificial que solo proporciona una luna de miel pagada con dinero manchado de traición. Laura había llenado sus redes sociales con fotos de cócteles al atardecer, besos apasionados en la playa y frases como: «Cuando encuentras a tu alma gemela, todo encaja perfectamente». Manuel conducía su BMW por las calles de Sarriá, sintiéndose como el conquistador que había conseguido todo lo que quería: una mujer joven y hermosa, una casa reformada según sus nuevos gustos, y la libertad de haber eliminado las complicaciones de su vida anterior. «No puedo esperar a ver cómo ha quedado la casa», le dijo Laura, revisando su maquillaje en el espejo del coche. «Blanca me aseguró que sería una sorpresa increíble. Te va a encantar. Es exactamente lo que necesitábamos para empezar nuestra nueva vida juntos». Laura se acurrucó contra su brazo como una gata satisfecha. «¿Sabes qué me gusta más de ti, Manuel? Que no tienes miedo de tomar decisiones difíciles. Otros hombres se habrían quedado atrapados en situaciones que ya no los hacían felices». Manuel sonrió con esa sonrisa de suficiencia que había perfeccionado en sus años de cerrar negocios inmobiliarios. «La vida es demasiado corta para vivir por obligación, en lugar de por pasión». Aparcaron frente a la casa a las 10:30 de la noche. La calle estaba silenciosa, como siempre, con las ventanas de los vecinos iluminadas por la luz azul de los televisores y el aroma de las cenas dominicales flotando en el aire. «Por fin en casa», exclamó Laura, arrastrando su maleta rosa hacia la puerta principal. Manuel abrió la cerradura y encendió las luces del recibidor. Todo parecía normal: las paredes blancas inmaculadas, los muebles nuevos que habían elegido juntos, el olor a pintura fresca mezclado con el ambientador que Laura había puesto por toda la casa. «Voy a subir a darme una ducha», dijo Laura, dándole un beso rápido en los labios.
Este viaje me ha dejado agotada, pero de la mejor manera posible. Manuel la vio subir las escaleras con esa gracia felina que lo había conquistado desde el primer día, y se dirigió a la cocina para servirse una copa de vino. Había sido un fin de semana perfecto, 3 días sin pensar en Camila, sin sentir el peso de la culpa, sin recordar la expresión de dolor en sus ojos cuando le había entregado los papeles del divorcio. Pero cuando encendió la luz de la cocina, la copa se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. En la pared, escrita con letras negras elegantes y perfectas, estaba la frase: «No quiero hacerte daño, solo estoy siendo honesto». Sus propias palabras, las mismas que le había dicho a Camila en el hospital. «Manuel», gritó Laura desde arriba. «¿Qué ha sido ese ruido?». Él no pudo responder. Se quedó paralizado, mirando esas palabras que parecían burlarse de él desde la pared de su propia cocina. Con las manos temblorosas, salió corriendo hacia la sala de estar. Allí, sobre el sofá donde había planeado pasar tardes románticas con Laura, otra frase lo esperaba. «Ella se mudará a nuestra casa la próxima semana». «No, no, no», murmuró, sintiendo que se le aceleraba la respiración. Corrió hacia las escaleras, pero se detuvo en seco al ver la pared del pasillo. «No quiero mentirte ni mentir a nuestro hijo». «¡Manuel!». El grito de Laura desde el dormitorio principal sonó como si hubiera visto un fantasma. Él subió las escaleras de 2 en 2 y se encontró a Laura parada en la puerta del dormitorio, con la cara pálida como la cera y una mano cubriéndose la boca. Encima de la cama donde habían dormido juntos durante las últimas semanas, escrita en letras que parecían sangrar sobre la pared blanca, estaba la frase más devastadora de todas: «Me he enamorado de otra persona». «¿Qué coño es esto, Manuel?», susurró Laura, con una voz que ya no sonaba segura ni conquistadora. Yo no sé. Esto no estaba aquí cuando nos fuimos. ¿Quién ha entrado en nuestra casa? ¿Quién ha escrito esto?». Pero Manuel sabía exactamente quién había sido. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que su vida perfecta acababa de convertirse en una pesadilla. «Camila», murmuró, «¿tu exmujer? ¿Esa loca ha entrado aquí?». Laura corrió hacia el antiguo estudio, ahora convertido en gimnasio, esperando encontrar un espacio libre de esa locura, pero las paredes estaban limpias. Bajó corriendo al vestidor que antes había sido el cuarto del bebé, su santuario personal lleno de ropa y zapatos, y fue allí donde se desplomó. En la pared principal del vestidor, enmarcada como si fuera una obra de arte, colgaba una fotografía de Camila sosteniendo a un bebé recién nacido. La imagen era devastadoramente hermosa, la madre de perfil, con la luz dorada iluminando su rostro mientras miraba a su hijo con un amor tan puro que resultaba doloroso contemplarlo. Debajo de la fotografía, la frase final: «Aquí debería haber crecido nuestro hijo». Laura se dejó caer en el suelo del vestidor, rodeada de todos los vestidos caros y zapatos de diseñador que de repente parecían tan insignificantes como hojas secas. «¿Ese cuarto era para un bebé?», preguntó con voz quebrada. Manuel apareció en la puerta, con el rostro descompuesto y las manos temblando. «Laura, puedo explicarlo». «¿Puedes explicar qué?», gritó ella, levantándose del suelo como una furia. «¿Que convertiste el cuarto de tu hijo en mi vestidor? ¿Que me hiciste cómplice de borrar a un bebé de esta casa? No sabía que ella iba a...». «No es sobre lo que ella iba a hacer, es sobre lo que tú ya habías hecho». Laura comenzó a arrancar vestidos de las perchas, tirándolos al suelo en un ataque de histeria. «Estoy viviendo en la casa de otra familia. Estoy durmiendo en la cama de otra mujer. Estoy pisando los sueños de un bebé que ni siquiera sabía que existía». «Laura, cálmate». «¿Que me calme? Mira a tu alrededor, Manuel. Mira lo que has hecho. Mira lo que me has hecho hacer». La fotografía de Camila con Daniel los observaba desde la pared, serena y acusadora, como un juez silencioso que había pronunciado su veredicto. En la mesa del comedor, el sobre que Camila había dejado seguía esperando, pero ninguno de los dos tendría el valor de abrirlo esa noche. La casa que iba a ser su paraíso se había convertido en el infierno más elegante que jamás habían imaginado. El lunes por la mañana, Laura Molina no se despertó en la cama que había compartido con Manuel. Se despertó en el sofá de la sala, todavía vestida con la ropa del día anterior, rodeada de pañuelos usados y con los ojos hinchados de llorar durante toda la noche.
Manuel había intentado dormir en el dormitorio principal, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las letras negras burlándose de él desde la pared. Me he enamorado de otra persona. Sus propias palabras convertidas en una condena eterna. A las 7 de la mañana, Laura tomó una decisión. Me voy, anunció, apareciendo en la cocina donde Manuel intentaba preparar café con manos temblorosas. Laura, espera, podemos arreglar esto. Podemos pintar las paredes, cambiar... ¿Cambiar qué, Manuel? Lo interrumpió, con una voz que ya no tenía nada de la dulzura coqueta que él había conocido. ¿Vas a cambiar el hecho de que abandonaste a tu hijo recién nacido? ¿Vas a cambiar que me convertiste en cómplice de algo horrible sin que yo lo supiera? Manuel se acercó a ella con los brazos extendidos, pero Laura retrocedió como si fuera tóxico. No sabías por qué no quisiste saber. Te dije que estaba divorciándome, pero nunca te pregunté por qué. Te dije que tenía una exmujer, pero nunca quisiste conocer los detalles. Te convenía la ignorancia porque te permitía sentirte bien con lo que estábamos haciendo. Eso no es justo. ¿Sabes qué no es justo? La voz de Laura se quebró. Que esa mujer haya tenido que entrar en su propia casa a recordarnos quiénes somos realmente. Que haya tenido que poner la foto de su bebé en mi vestidor para que yo me diera cuenta de que estoy viviendo sobre las cenizas de una familia. Laura subió las escaleras y Manuel la siguió, desesperado. Laura, por favor, todo eso es el pasado. Lo que tenemos nosotros es real. Ella se detuvo frente al vestidor, mirando la fotografía de Camila con Daniel, que seguía colgada en la pared como un reproche silencioso. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo, Manuel? Que ella es hermosa, genuinamente hermosa, no como yo, que necesito 2 horas de maquillaje y tratamientos estéticos para sentirme presentable. Ella está ahí, recién parida, vulnerable, rota, y sigue siendo más hermosa que yo en mi mejor día. No digas eso. ¿Y sabes por qué es hermosa? Porque es real, porque ama a ese niño con todo lo que tiene, porque a pesar de que la traicionaste en el momento más sagrado de su vida, sigue siendo una madre, mientras que yo, ¿qué soy yo? Una mujer de 35 años que se conformó con las obras de otra. Laura comenzó a sacar ropa de los armarios y a meterla en maletas con movimientos frenéticos. Para, por favor, para, suplicó Manuel. Podemos superarlo. Podemos mudarnos a otro sitio, empezar de cero. ¿Y después qué? ¿Esperar a que dentro de unos años te aburras de mí también? ¿Esperar a que aparezca otra mujer más joven y decidas que ya no me amas? Manuel se quedó en silencio porque no tenía respuesta para eso. Exacto, continuó Laura, porque los hombres como tú no cambian, hacen daño y siguen adelante, y las mujeres como yo, nos convertimos en cómplices hasta que alguien nos pone un espejo delante. Terminó de hacer las maletas y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al ver el sobre que seguía cerrado en la mesa del comedor. ¿Qué es eso? No lo sé. Camila lo dejó ahí. Laura lo abrió antes de que Manuel pudiera detenerla. Las fotografías del parto se desparramaron sobre la mesa. Camila sosteniendo a Daniel por primera vez, el bebé en la incubadora, los primeros momentos de vida de un niño que había llegado al mundo para encontrarse con que su padre lo había abandonado antes de conocerlo. En la última página, la caligrafía cuidadosa de Camila, para que no olvides quién eres realmente. Laura miró las fotos durante largos minutos, sintiendo cómo se le desplomaba por dentro todo lo que había creído sobre sí misma y sobre la relación que había construido con Manuel. Ella tiene razón, murmuró finalmente. Esto es quien eres realmente. Un hombre que abandona a su hijo recién nacido para irse de luna de miel con su amante. Laura, y esto es quien soy yo realmente. Una mujer que se enamoró de un hombre casado y se convenció de que era la víctima de un matrimonio infeliz, en lugar de la destructora de una familia. Laura tomó una de las fotografías del parto, la de Camila mirando a Daniel con esa expresión de amor feroz y protector. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me miró así? Con amor verdadero, no con deseo, no con conveniencia, sino con amor puro. Manuel no respondió. Nunca, Manuel. Nunca en mi vida. Porque he pasado 35 años siendo hermosa por fuera y vacía por dentro. Y tú tuviste todo esto y lo tiraste por la basura. Laura se dirigió hacia la puerta con sus maletas, pero antes de salir, se giró una última vez. Espero que cuando ese niño crezca y te pregunte por qué no estuviste ahí cuando nació,
tengas una respuesta mejor que me enamoré de otra persona. La puerta se cerró con un golpe seco, y Manuel se quedó solo en la casa que había sido su paraíso, y se había convertido en su juicio final. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala, y el eco de sus propias palabras rebotando desde cada pared pintada. Por primera vez desde que había conocido a Laura, Manuel se sentó en el suelo del que debería haber sido el cuarto de Daniel, y lloró. No por Laura, que se había ido, no por Camila, a quien había perdido para siempre. Lloró por el hombre que había sido alguna vez, antes de convertirse en alguien capaz de abandonar a su propio hijo. Pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. 3 meses después de la venganza silenciosa, que había estremecido las paredes de la casa de Sarriá, Camila Navarro se despertó en su pequeña habitación de Valencia con Daniel en brazos y una sonrisa que no había sentido en años. El bebé había crecido visiblemente. Sus ojos ya seguían los objetos con curiosidad, sus manitas se aferraban a todo lo que encontraban, y cuando Camila le hablaba, él respondía con esos gorjeos adorables que derretían cualquier corazón. Pero lo más importante era que Daniel parecía tranquilo, como si hubiera heredado la nueva serenidad de su madre. Elena entró en la habitación con una taza de café humeante y esa sonrisa cómplice que habían compartido desde que eran niñas. «Buenos días, vengadora silenciosa. ¿Cómo has dormido?» «Mejor que nunca», respondió Camila, incorporándose en la cama mientras Daniel se acurrucaba contra su pecho. «Sin pesadillas, sin despertarme pensando en Manuel. Por primera vez en meses, he dormido en paz. Me alegro, porque tienes visita». Camila frunció el ceño. «¿Quién?» «Sofía. Dice que tiene noticias importantes». Sofía Herrera apareció en la puerta con una expresión que mezcla emoción y nerviosismo. Llevaba una carpeta bajo el brazo y esa energía contenida que siempre tenía cuando estaba a punto de cambiarle la vida a alguien. «Camila, tienes que ver esto», dijo, sentándose en la cama y abriendo la carpeta. Dentro había impresiones de artículos de periódicos, capturas de pantalla de redes sociales y una carta oficial con membrete de una editorial madrileña. «¿Recuerdas las fotografías que te hice? ¿Las del ensayo maternal?» «Por supuesto. Bueno, resulta que una de mis contactos en una revista de mujeres las vio y se enamoró completamente de la serie. No solo de las fotos, sino de la historia detrás. La de una madre que encuentra su fuerza después de ser abandonada en el parto». Camila sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Qué quieres decir? Quieren publicar un reportaje completo, tu historia contada por ti misma, con las fotografías como ilustración. Pero hay más». Sofía le mostró la carta oficial. «La editorial Planeta se ha interesado. Quieren que escribas un libro, una memoria sobre maternidad, traición y superación. Ya tienen título. Cuando el amor no es suficiente, el renacer de una madre». Camila se quedó sin palabras mirando los documentos como si fueran un sueño del que podría despertar en cualquier momento. «No sé si puedo. Han pasado solo 3 meses. Todavía estoy procesando todo lo que ocurrió». «Camila», intervino Elena sentándose en el otro lado de la cama. «Llevabas años diciendo que querías volver a escribir, que Manuel te había convencido de que no tenías talento, que era mejor que te dedicaras solo a ser ama de casa. Esta es tu oportunidad de demostrar que se equivocaba. Pero Daniel estará contigo en cada página que escribas. Esta es tu historia, pero también es la suya. Algún día, cuando sea mayor, podrá leer cómo su madre luchó por él desde el primer día». Sofía le mostró más papeles. «Hay algo más. Varias madres han visto las fotos que publiqué en mi portfolio online. Madres que han pasado por situaciones similares. Quieren conocerte, Camila. Quieren escuchar tu historia porque les da esperanza». «¿Esperanza?» «Sí, porque demostraste que se puede ser abandonada en el momento más vulnerable de tu vida y aún así encontrar la forma de salir adelante con dignidad, sin violencia, sin gritos, solo con la verdad». Camila acarició la mejilla de Daniel, que la miraba con esos ojos serios que parecían comprender más de lo que debería a su edad. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?», murmuró. «Ya no siento rabia hacia Manuel. Ya no lo odio». «¿En serio?» «En serio, porque me di cuenta de que la venganza no era para hacerle daño a él, era para recuperarme a mí misma, para demostrar que yo no era la mujer débil y dependiente que él creía que era». Elena sonrió. «¿Y Laura?
Laura tomó una decisión valiente al marcharse. Reconoció su error y se fue con dignidad. Eso la hace mejor persona que Manuel, que sigue sin asumir las consecuencias de lo que hizo. Camila miró por la ventana hacia el pequeño jardín donde su madre regaba las plantas de siempre, susurrándoles palabras de aliento como había hecho toda la vida. «Acepto», dijo finalmente. «¿El reportaje?» «Todo. El reportaje, el libro, las charlas con otras madres. Quiero contar mi historia, no para buscar compasión, sino para recordar a otras mujeres que el final de un matrimonio no es el final de sus vidas». Sofía y Elena se abrazaron, emocionadas. «Hay una condición», añadió Camila. Una parte de los beneficios del libro irá a un fondo para madres solteras, para ayudarlas a salir adelante cuando se encuentren en situaciones como la mía. Por supuesto. ¿Y sabes cómo se va a llamar el fondo? ¿Cómo? Camila sonrió, mirando a Daniel, que había empezado a dormirse en sus brazos. Fundación Daniel, porque él me enseñó que a veces las mejores cosas de la vida llegan en los momentos más oscuros. 6 meses después, Camila Navarro firmaba ejemplares de su libro en una librería de Madrid, rodeada de mujeres que habían encontrado en su historia la fuerza para reconstruir sus propias vidas. Daniel, ahora un bebé sonriente de casi 1 año, la acompañaba en su cochecito, siendo el centro de atención de todas las admiradoras de su madre. En Barcelona, Manuel Navarro seguía viviendo solo en una casa cuyas paredes había mandado pintar 5 veces en 6 meses, pero donde las palabras de su traición parecían seguir visibles para él, como fantasmas que lo perseguían día y noche. Laura Molina había regresado a su pueblo natal en Andalucía, donde trabajaba en un refugio para mujeres maltratadas, y había empezado una terapia para sanar las heridas de una vida construida sobre la superficialidad. Pero Camila ya no pensaba en ninguno de los dos. Había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Se había encontrado a sí misma, y eso, al final, había resultado ser la victoria más completa de todas. 2 años después de aquella noche en el hospital cuando su mundo se desplomó, Camila Navarro se encontraba en el jardín de la casa familiar de Valencia, viendo cómo Daniel daba sus primeros pasos tambaleantes entre los geranios que su abuela Carmen cuidaba con tanto esmero. El niño, ahora con el cabello rizado dorado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, se dirigía hacia su madre con los brazos extendidos y esa determinación feroz que parecía haber heredado de ella. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba con su vocecita cristalina, cayendo de rodillas a pocos centímetros de sus brazos antes de levantarse de nuevo con una risa contagiosa. Camila lo alzó en el aire, sintiendo el peso perfecto de su hijo contra su pecho, y por un momento se permitió recordar a la mujer rota que había sido 2 años atrás. Esa mujer ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente nuevo, una madre, una escritora, una inspiración para miles de mujeres que habían encontrado esperanza en su historia. Su segundo libro, Cartas a mi hijo sobre el valor, acababa de llegar a la lista de bestsellers, y la Fundación Daniel había ayudado ya a más de 200 madres solteras a encontrar trabajo, vivienda y apoyo emocional. ¿Cómo está mi nieto favorito?, preguntó Elena saliendo al jardín con una bandeja de limonada casera. «Intentando conquistar el mundo, como siempre», respondió Camila, sentando a Daniel en su regazo. Igual que su madre, Carmen se acercó desde sus macetas con las manos llenas de tierra y esa sonrisa sabia que había heredado de generaciones de mujeres valencianas que sabían sobrevivir a cualquier tormenta. «¿Sabes qué me ha dicho hoy la señora Pilar del Segundo?», comentó quitándose los guantes de jardinería. «Que su nieta en Madrid compró tu libro después de que su marido la dejara embarazada. Dice que ahora está estudiando para ser enfermera y que tu historia le dio el valor que necesitaba». Camila sintió esa calidez familiar en el pecho que siempre experimentaba cuando escuchaba testimonios como ese. «Es extraño», murmuró, acariciando el cabello de Daniel. «A veces pienso que lo peor que me pasó en la vida se convirtió en lo mejor que le pudo pasar a muchas otras mujeres». «No es extraño, mija», dijo Carmen sentándose junto a ellas. «Es justicia. La justicia real no siempre llega en forma de castigo para los que nos hacen daño. A veces llega en forma de que nosotras nos convertimos en algo mejor de lo que jamás fuimos». El teléfono de Camila vibró con un mensaje. Era de Sofía, que ahora era su editora fotográfica oficial. «¿Has visto las noticias? Manuel ha vendido la casa de Sarriá».
Se muda a un apartamento. Parece que nunca logró borrar los fantasmas. Camila leyó el mensaje y luego borró la conversación sin responder. Ya no necesitaba saber qué pasaba con Manuel. Ya no formaba parte de su historia. Daniel comenzó a balbucear algo ininteligible mientras jugaba con los dedos de su madre, y ella se inclinó para besarle la frente. ¿Sabes qué, pequeño?, le susurró. Tu papá se perdió la oportunidad de conocer al niño más maravilloso del mundo, pero su pérdida es mi ganancia, porque tú me enseñaste que el amor verdadero no es el que te prometen en las bodas, es el que nace cuando alguien depende completamente de ti, y tú das todo lo que tienes sin esperar nada a cambio. Elena se limpió discretamente una lágrima. Camila, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. ¿Qué? Estoy orgullosa de ti, no por el éxito de los libros o por la fundación. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Esa noche cuando me llamaste desde el hospital pensé que no ibas a poder superarlo, pero mira dónde estás ahora. Camila miró a su alrededor, el jardín fragante de su infancia, su hijo sano y feliz en sus brazos, su madre y su hermana a su lado, el futuro lleno de posibilidades infinitas que había construido con sus propias manos. ¿Sabes cuál es la mayor ironía de todo?, dijo finalmente. Manuel creía que me estaba dando la peor noticia de mi vida aquella noche en el hospital, pero en realidad me estaba liberando para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Daniel se quedó dormido en sus brazos mientras el sol de Valencia comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que competían con los geranios de Carmen, y en ese momento perfecto, rodeada del amor incondicional de su familia, y con el futuro brillando ante ella como una promesa cumplida, Camila Navarro supo con absoluta certeza que había ganado mucho más de lo que jamás había perdido. El amor verdadero, después de todo, no era el que había perdido, era el que había encontrado en sí misma. ¿Tendrías el valor de luchar por tu dignidad como lo hizo Camila? ¿O te habrías conformado con ser una víctima para siempre? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.